Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con de lo que estábamos de mercados completos. Entonces vamos a ver una serie de cosillas más y lo que vamos a hacer es ver un ejemplo para tratar de entender, digamos, qué es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a esto de los mercados completos, vamos a ver el precio y rendimientos, precios y rendimientos de instrumentos complejos. Y rendimientos de instrumentos, y aquí es por instrumentos complejos. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos es la siguiente situación. Nada más para borrar aquí. Que nada más lo escribo ahí para que me quepa en la línea. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ir repasando varias cosas que hemos visto en los anteriormente. Primero que nada, vamos a ver el RJS. ¿Se acuerdan qué era el RJ? R mayúscula J. Rendimiento bruto. Era el rendimiento bruto. Sepan que todo lo que vemos en la clase no es así por gusto, sino porque lo vamos a usar posiblemente en clases siguientes. Es el rendimiento bruto. ¿Qué sabíamos? ¿Qué relación hay entre el rendimiento bruto y el rendimiento simple? 1 más 1. 1 más 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a 1 más RJS. El simple le habíamos puesto un moñito adelante, ¿verdad? Entonces resulta que esto es igual, esto como se calcula sería el flujo de caja, le voy a poner C de cash flow, ¿verdad? Flujo de caja, JS, entre el, el precio, ¿ok? Entre el precio. Esto es, digamos, esto es ¿cómo se llama? Esto es una definición, nada más para volver, esto vale la pena repasarlo en un segundo. El V de J, ahorita se los escribo. Ok, eso es el rendimiento bruto estado por estado de la naturaleza. El rendimiento bruto esperado, RJS, es igual a 1 más E RJS igual al flujo de caja esperado. Okay, entre V de J. V de J no cambia porque ya es el precio inicial al que yo compré el activo. Y entonces me queda esta relación. V de J es igual a esto. El flujo de caja esperado sobre 1 más esto. Ok, esto ustedes lo han visto antes en algún lado en su vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa relación? El valor descontado. Ok, es el valor actual, ese es el valor descontado, ¿verdad? Es decir, que lo traigo a valor presente usando una tasa de descuento. Ok, Profe, ¿sí? una pregunta. Ahí usted está quitando el S del Ajá. J porque es por esperanza. O sea, es la esperanza de un solo estado de la naturaleza. Es por una esperanza, no por un estado de la naturaleza, sino que ya estoy considerando todos. Ajá. Digo, entonces ya no, ya cada estado de la naturaleza ya no está ahí, ¿verdad? En esa esperanza, sino que ya es la suma ponderada de cada uno, ¿verdad? ¿Ok? ¿Justo? ¿Está claro? Sí, sí, gracias, profe. Ok, bien. Y la otra cosa, y tal vez esto para nada más terminar de acordarnos, ¿se acuerdan ustedes que cuando vimos los mercados completos, la introducción a mercados completos anteriormente,
lo que decíamos era que el precio del instrumento puro, perdón, del instrumento complejo, también se podía calcular o se debe calcular como la suma de los precios de los instrumentos puros por el flujo de caja en ese estado de la naturaleza. Okay, y nada más para, digamos, esta ecuación es muy importante, digamos, porque me permite valorar cualquier instrumento. Y la pregunta es, ¿por qué es cierto esto? ¿Qué pasa cuando esto no se da, cuando el valor del instrumento complejo difiere de esa sumatoria? Ahí es cuando se puede hacer arbitraje. Es cuando puedo hacer arbitraje. Entonces, aquí lo que es importante entender de esta valoración de instrumentos complejos es que esa valoración se está haciendo por ausencia de arbitraje. Entonces, y eso, digamos, es lo importante de eso. Ya vimos qué pasaba, que si era diferente, yo podía hacer plata, ¿verdad? Que es una cosa de lo que es interesante en finanzas, ¿verdad? Que no solo puedo decir, no, mi teoría no funcionó, sino, vea, ok, y puedo hacer plata con esto. Entonces, aquí de los instrumentos complejos van a haber dos instrumentos que nos van a interesar mucho siempre en economía financiera. Y entonces, ¿cuáles son esos dos instrumentos complejos? Que son muy importantes. Claves, ¿verdad? Claves entonces van a ser lo siguiente. El primero es un bono libre de riesgo. ¿Ok? Y este bono, ¿qué característica tiene un bono libre de riesgo? Que en cualquier estado de la naturaleza me paga. Ok, que me paga lo mismo en cualquier estado de la naturaleza, entonces lo vamos a decir, la forma en que lo vamos a definir es que este bono me paga 1 para todo SMS. Ok, ya si pagara 2, pues la forma en que lo interpretaríamos es que son dos bonos de estos, digamos, de este que está aquí. Y entonces vamos a ver un poquito, digamos, vamos a ver, eso es un bono cupón cero, entonces bono cupón cero. ¿Por qué es un bono cupón cero? Y eso tiene que ver con lo que vimos de los bonos. ¿Qué significaba cupón cero? Que no pagaba cupón nada más al final. Nada más al final me paga el valor facial, digamos, y aquí piensen en el 1 como si fuera el valor facial, ¿verdad? Ok, entonces el bono cupón cero, lo vamos a llamar VDF, tienes el valor de este bono. Y entonces, por cierto, entonces usando esa fórmula, ¿cómo se calcularía este bono cupón cero? Con la fórmula que les acabo de dar. Esa con las dos estrellas. Es la suma, ¿ok? En todos los estados de la naturaleza de PDS y nada más, porque tiene el flujo de caja de 1. ¿Okay? Entonces, okay, ese es el instrumento bono cupón cero. Y entonces ahí vamos a ver el RF, este sería el rendimiento bruto, es igual a 1 más RF. Y le voy a poner el moñito aquí. Vean que aquí no les... Entonces, esto sería igual a 1 sobre VDF. Este instrumento libre de riesgo tiene una característica especial que no tienen los otros instrumentos, es que ese rendimiento no cambia con los distintos estados de la naturaleza. Es fijo. Precisamente por eso es lo que lo hace libre de riesgo, ¿verdad? Que usted sabe que yo voy a tener este rendimiento sí o sí. ¿Ok? Y entonces existe esta relación entre la tasa libre de riesgo, la bruta, y ¿cómo se llama? El valor del bono, ¿verdad? Este sería un valor del bono cupón cero. Bien, entonces está ese primer instrumento que nos va a interesar bastante. Y
El otro instrumento que nos va a interesar también mucho es el mercado. Ok, el mercado, piénsenlo como si fuera el que nos da un flujo de caja igual a las dotaciones. Es decir, es lo que me está diciendo esta es el resto de la economía. El resto de la economía para todo S en S. Él va a tener un valor VDM y a partir del VDM, entonces hay varias cosas que salen. Primero que nada tenemos el rendimiento bruto, es igual a 1 más el rendimiento simple en los estados de la naturaleza, es igual a EDS sobre VDM. Y si sacamos la esperanza, ¿verdad? De esto, decimos que E de RM, este es el rendimiento del mercado, esto es igual a la esperanza de las dotaciones entre VDM menos 1. Ok, entonces esto es el rendimiento del mercado. El mercado me está dando esto. Y entonces, ok, ya ese es el segundo instrumento que me interesa. Normalmente no se dice este es el rendimiento del mercado, sino que se llama la prima de mercado, el Market Risk Premium. Entonces, esto se define como el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, no sé, por ponerles un ejemplo, y eso es un número como clave, digamos, así como la tasa libre de riesgo es clave, y esa tasa libre de riesgo se ve a través de la curva de rendimientos. La otra variable que es muy importante para valorar activos es la prima de mercado. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuál era la tasa libre de riesgo para Costa Rica? Por ejemplo, pongamos que el RF para Costa Rica, ¿de dónde lo sacaríamos? La tasa libre de riesgo, ¿se acuerdan que la vez pasada les enseñé una curva? ¿Se acuerdan de esa curva? Sí, José Ignacio. Se refiere a, Perdón, sí, Esteban, perdón. eh, se refiere como a la curva de rendimientos. Ajá. Ok, entonces ahí agarramos, digamos, por ejemplo, agarramos el instrumento de, digamos, de 2 años o de 10 años, tal vez mejor del de 10 años. Entonces, para Costa Rica eso andaba como un 8% en colones. Y la prima de riesgo, por ejemplo, podríamos decir, es decir, si yo quiero invertir en el mercado, ¿cuánto más me pagan? ¿Se acuerdan que eso lo vimos al puro principio cuando vimos que había una prima de seguro y una prima para invertir? Entonces eso es cuánto me da el mercado para invertir digamos, en el mercado, cuánto de más allá de la prima de riesgo, y pongamos que eso sea, no sé, el dato para Costa Rica puede ser un poquito más o menos, digamos, un 6%. Es decir, que si yo invirtiera en cualquier instrumento riesgoso en Costa Rica, además de ese 8, le tengo que sumar 6, sería un 14%. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿puedo pasar de página? Sí, profe. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de cálculo, digamos, de equilibrio. Para la próxima clase, la próxima semana, les voy a pasar un correo hoy de un artículo mío
donde está ya, digamos, como más generalizado. Entonces vamos a ver esas propiedades más allá de ese ejemplo tan sencillo que vamos a hacer hoy. Sin embargo, ese ejemplo de hoy pues sí nos va a ayudar a tratar de entender la intuición. Entonces, lo que vamos a suponer es agentes con misma utilidad. Es como si fuera un agente representativo, más o menos, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a suponer es lo siguiente, es que UI de CI0, CI1 es igual a CI0 a la 1 menos gamma menos 1 sobre 1 menos gamma, ¿ok? Más E a la menos delta por CI1, 1 menos gamma, menos 1 sobre 1 menos gamma. Ok, bien. Estas funciones de utilidades ya la habíamos visto. ¿Cuáles son estas funciones de utilidades? Es una isoelástica. Es una isoelástica, ¿verdad? O una de, digamos, o una CR, vamos a llamarla, digamos, viendo lo que vimos en economía financiera, CRRA, es decir, que tiene una aversión al riesgo relativa constante, van a ser iguales entre ellas. Y entonces ahí lo que necesito ver es nada más un par de cositas, lo que necesito es ver la utilidad marginal respecto al consumo hoy. Esto es igual a 6,0 a la menos gamma. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos las utilidades Jara. Y la utilidad marginal respecto al consumo de mañana del siguiente periodo. Esto va a ser igual a E a la menos delta, CI1 a la menos gamma. ¿Okay? Entonces tenemos esta situación ahí. Y entonces lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan ustedes de las condiciones de primer orden? De el equilibrio descentralizado. Entonces decíamos PDS sobre PD0, que lo vamos a llamar, era igual a PDS a la menos delta por, entonces aquí lo vamos a poner de una vez, es CI1 a la menos gamma sobre CI0 a la menos gamma. Esto va a ser igual a PDS a la menos D por CI1, perdón, CIS por CIS sobre CI0 a la menos gamma. Entonces, aquí lo que voy a tratar de despejar son varias cosillas. Voy a despejar primero esto. Entonces, lo que me dice, voy a traerlo a este lado. Entonces, lo que me queda es esta situación. CIS sobre CI0 a la gamma es igual a PDS a la menos delta por PD0 sobre PDS. ¿Ok? Lo que también CIS sobre CI0 es igual a PDS a la menos delta por PD0 sobre PDS a 1 sobre gamma. Y básicamente ahora voy a despejar por el CIDS, es igual, lo que me dice es esto, igual por CI0. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo esto de alguna manera es que el consumo en el estado S es proporcional siempre al consumo en el periodo 0. ¿Ok? Entonces, lo que quiero ahora sí es ver el equilibrio general. En el equilibrio general, si sumo I igual a 1 hasta I mayúscula de C y de S, ¿qué sé yo acerca de esa suma de consumos? ¿A qué tiene que ser igual? En un equilibrio general.
el consumo debe ser igual La riqueza que hay en ese estado. a la dotación, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser igual a la dotación. Y entonces vamos a ver exactamente aquí qué es lo que me sale, ¿verdad? Entonces dice pi de s a la menos delta, p de 0 sobre p de s sobre 1 sobre gamma. Esto es una constante más o menos complicada, pero no hay mucho más que ver ahí, que es i igual a 1 hasta i mayúscula de c y 0. Esto es igual a la dotación inicial. Entonces, aquí lo que me sale, y que es lo importante, ¿verdad? Es que la relación entre las dotaciones totales es igual a pi. Profe, Sí, ¿por qué ahí puso CIS a donde tiene una flecha es- encima en la segunda línea y esto es luego esto es una igualdad. Javi. ¿dónde? Vamos a ver, que estoy diciendo es que la suma de i igual a 1 hasta i mayúscula de 6, 0 es igual a e0. Eso es lo que estoy poniendo ahí. ¿Ok? ¿Entendió, Javi? No, profesor, eso no es lo que le estoy preguntando, es arriba, antes de la flecha, esta grandota larga. Es que usted puso que 6 entre 6 y 0 elevado a la menos gamma, Ajá. y abajo lo puso sin negativo. Entonces, ok, entonces lo que estoy diciendo es que esto, digamos, vamos a ver, bien, vamos a ver si lo explico. Ok, en esta ecuación 1 y en esta ecuación 2, Javi, lo que acabo de hacer aquí en esta ecuación 2 es, estoy despejando el 6S, 6S. Entonces estoy llevando este 6S sobre 6,0 al lado izquierdo de la igualdad y estoy llevando el PDS sobre PD0 al lado derecho de la igualdad. ¿Está claro? ¿Javi? No, profe, pero no importa, siga. Sí, aquí lo que estoy tratando de hacer es despejar esto, Javi. Ajá, pero Entonces, mi pregunta es porque en qué momento le dio vuelta o algo así para quitarse el negativo del exponente. vamos a ver, entonces, usted dice 6S a la menos gamma sobre 6,0 a la menos gamma por A es igual a B. ¿Ok? Entonces usted lleva este 6,0 a la menos gamma y este 6S a la menos gamma a este lado, ¿verdad? Acabo de hacer esto, ¿verdad? ¿Vio lo que acabo de hacer? Lo pasé de un lado al otro. Exacto. Y entonces esto es igual a 6S sobre 6,0 a la gamma. Listo. Ok. Bien. Entonces tenemos esta situación que ya este es el equilibrio. Lo que nos va a interesar ahora es despejar el precio del instrumento puro. Entonces, lo que me dice es lo siguiente. Bueno, el P de 0 es igual, perdón, el P de 0 lo voy a definir como 1. Entonces, lo que me dice es el precio del instrumento puro va a ser igual a pi de S sobre, perdón, aquí me falta, ok, esto, a 1 sobre gamma. ¿Ok? Entonces, lo que tengo aquí, entonces ya vamos poco a poco, ¿verdad? Es que tengo E de S sobre E de 0, la gamma, es igual a pi de S, E a la menos delta, P de 0 sobre P de S, y P de S es igual a pi de S
a la menos delta, E de S, E de 0, a la menos gamma. Ahí vio ese paso, ¿qué hice? Sí, profe. Ok, por T de 0. Y esto lo vamos a igualar a 1. Entonces me queda, entonces ya con esto, ya tengo los precios de los instrumentos puros. Los precios de los instrumentos puros. También puedo calcular el precio ajustado por probabilidad. Es igual a E a la menos delta por E de S sobre E de 0 a la menos gamma. Ok, entonces ahora vamos a empezar a ver, digamos, estos son ya, por decirlo así, los resultados de los precios. Estos dos me van a interesar mucho, estos precios. Y vamos a ver esta economía. Esta economía, entonces vamos a tener en este ejemplo una economía donde vamos a tener tres agentes. Vamos a tener a la menos delta es igual a 0.9. Esta es la tasa de impaciencia. Y vamos a tener un gamma igual a 1. Ese gamma igual a 1, ¿qué es lo que significaría acerca de las utilidades de los agentes? ¿Qué pasa con esta utilidad? CI 0 a la 1 menos gamma menos 1 sobre 1 menos gamma. Cuando gamma es igual a 1. No sé si se refiere como que sea adverso el riesgo. Es a ver O sea sobre esto, pero o bueno, o sea que tiene una versión al riesgo constante. es a ver, una versión al riesgo ¿O no? constante igual a 1, efectivamente, pero ¿cuál función de utilidad sale con este gamma igual a 1? El logaritmo natural. Logaritmo natural, ¿verdad? Entonces esto es logaritmo natural, logaritmo natural. Ok. Bien, entonces además tenemos en esta economía tres estados de la naturaleza. Entonces va a haber la sequía. Esta va a tener un 25% de probabilidad. Va a haber el normal, que va a tener un 50% de probabilidad. Y el lluvioso, que va a tener un 25% de probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver, digamos, a los tres agentes, cuáles son, ¿verdad? Entonces volvemos a los que teníamos de siempre, ¿verdad? Entonces tenemos a Archie, tenemos a Betty y tenemos a Cheryl. ¿Ok? Y vamos a darles una dotación inicial. Archie va a tener 2, Betty va a tener 1 y Cheryl va a tener 1. En esta economía es una economía donde pensemos que los bienes son naranjas. Yo estoy sembrando naranjas, entonces Archie tiene 2 naranjas, Betty tiene una naranja y Cheryl tiene una naranja. ¿Okay? Además de eso, ellos van a ser dueños de un instrumento complejo. ¿Okay? Instrumento complejo que va a ser una finca. Cada uno de ellos va a tener una finca y van a tener distintos repagos, y de 1, y de 2, y de 3. Este es el estado S1, este es el estado S2 y este es el estado S3. ¿Okay? Entonces pensemos, primero Archie tiene una finca que se llama la finca Arroyo. Piensen que eso está, digamos, imagínense que una siembra de naranjas en San Carlos, ¿verdad? Entonces está la finca Arroyo. Y entonces, pregunta, si uno tiene una finca a la par de un arroyo, ¿le va a afectar el estado de sequía o no? No tanto, porque en todo caso saca agua del arroyo. Ok, entonces efectivamente entonces va a sacar 2 naranjas porque tiene agua del arroyo, ¿verdad? Tiene 2 naranjas en el estado del arroyo. En el estado normal también saca 2 naranjas. Y una pregunta, una finca que está a la par de un arroyo, ¿qué pasa en un estado lluvioso? ¿Eso es bueno o malo?
Dice, Puede puede inundar. Se puede inundar, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que se inunda en el estado de lluvioso, entonces saca cero naranjas, ¿ok? Entonces esta es, digamos, esa es la finca de Archie. La finca de Betty la vamos a llamar la finca Bajura. Entonces está en la parte baja del lugar, pero no está en la parte de un arroyo. Entonces ella, digamos, va a tener la situación siguiente. En el estado de sequía va a producir 1, en el estado normal va a sacar 1 y en el estado lluvioso le va a ir mejor, ¿verdad? Se va a sacar 2. Y finalmente vamos a tener a Cheryl, ¿verdad? Ella va a tener una finca que la vamos a llamar la finca colina, que está en una colina. Y entonces pensemos qué pasa. ¿Qué pasa si usted tiene una finca que está en una colina y hay una sequía? ¿Está bien o mal? mal. Mal, bastante mal. Entonces ella va a tener 0. En el caso de que sea normal va a tener 1. Y en el caso de lluvioso, pues si uno está en una colina, pues le va menos mal que el que está en el arroyo, ¿verdad? Entonces ella va a tener un repago de 3. ¿Ok? Y entonces vamos a ver el total de esta economía. En las dotaciones iniciales van a ser igual a 4. En el estado de sequía van a haber 3 naranjas. En el estado normal van a haber 4 naranjas. Y en el estado de lluvia van a haber 5 naranjas. ¿Ok? Bien. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es que si este mercado está completo o no está completo. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Entonces, vamos a ver, aquí ¿hay instrumentos puros o no hay instrumentos puros en esta economía? Porque los complejos son un tipo de puro. Perdón, los puros son al revés, ¿cómo fue? Sí, sí, Los puros son un tipo de complejo. usted ha hablado correctamente, los puros son un tipo de complejos, pero ¿hay puros o no hay puros aquí? No, no hay. No hay. Lo que hay son complejos. Y entonces, ¿qué es la pregunta que uno tiene que hacerse para ver si en un mundo donde hay instrumentos complejos, para ver si el mercado está completo, qué es lo que tiene que fijarse uno? Que hayan tantos instrumentos complejos, independientes como estados de la naturaleza. Ok, entonces vamos a ver cuántos estados hay aquí. 3. 3. ¿Cuántos instrumentos complejos hay? No, bueno, complejos, ¿no? Hay tres complejos. Lo que tenemos que ver es que sean independientes. ¿Cómo hacemos para ver si son independientes? Sacar el determinante. Ok, ¿el determinante de qué? De la matriz de los A's 1, 2 y 3. Ok, entonces tendría una matriz que sería 2, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3. Y entonces esta es la matriz de repagos. Y entonces si yo agarro el determinante de C, y entonces me da que es menos 4. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto en este mercado? Que sí es completo porque son independientes. Ok, sí, Y hay tantos instrumentos como estados. ok, efectivamente, sí está completo. Y entonces, de una vez saco la C inversa. Y entonces vamos a ver, la C inversa va a ser el menos 1/4, el 3 medios, menos 1, es 3 cuartos, menos 3 medios y 1, y menos 1/4, 1 medio y 0. Ok, ¿cuál era la interpretación de esta matriz inversa?
instrumento debía Con ella se comprar de cada construye. instrumento complejo. Ok, sí, es la forma en que yo a partir de los instrumentos complejos puedo crear los instrumentos puros, ¿verdad? Entonces, es como una receta de cocina. Ok, bien. Entonces, estamos ya casi listos, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, vamos a ver, en este ejemplo que tenemos aquí, vamos a usar esta ecuación de los precios de los instrumentos puros que habíamos sacado. Entonces me dice, vea, el precio de los instrumentos puros es igual a la probabilidad por la impaciencia o el factor de descuento, 0.9, por EDS sobre E de 0 a la menos 1. EDS sobre E de 0 a la menos 1, es decir, igual a pi de S, o mejor dicho, vamos a ponerlo bonito. Eso es 0.9 pi de S por E de 0 sobre E de S. Ok, entonces ya ahora sí estamos listos para encontrar el precio de los estados de la naturaleza. Entonces vamos poco a poco. Y también, por supuesto, el θ S es igual a 0.9 por E de 0 sobre E de S. Ok, entonces vamos a ver esto poco a poco. A ver qué pasa. Entonces vamos a ver el precio del primer instrumento. El primer instrumento puro es un instrumento que me paga ¿qué? ¿Cuál es el repago de un instrumento puro, el P1? El instrumento puro 1 me paga ¿cuántas naranjas en cuáles estados de la naturaleza? No es uno en sequía. Una en sequía. Ok, bien, perfecto. Entonces, pero ahora vamos a calcular el precio, ¿verdad? Entonces, lo que me dice es 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de la sequía? $25. Por 0.25. Y tengo el estado de, en la dotación hoy es 4 y en estado de sequía es 3. Entonces esto me dice que el instrumento puro número 1 vale 0.30. También puedo sacar este precio ajustado por la probabilidad, que esto es igual a 1.20. Vamos viéndolo poco a poco los resultados, ¿ok? Ahora vamos a ver el instrumento 2. Este va a ser 0.9. ¿Cuál es la probabilidad del estado normal? 0.50. 0.5. Y ahí la dotación en ese estado es 4. La dotación inicial es 4. Entonces este me da 0.45. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué este precio del precio 2, por qué es más alto que el precio 1? Porque es más probable que ocurra. Es más probable que ocurra. Ok. Y vamos a ahora sacar el θ2. Esto es el precio ajustado por la probabilidad y eso me da 0.9. Ahora sí, hablemos un momentito del θ1 y el θ2. ¿Cuál es más alto y qué significa? ¿Cuál es la interpretación de esos precios? O de ese θ1 y el θ2. Ok, bueno, si no tienen, vamos a ver el precio 3. Precio 3 es igual a 0.9 por 0.25. Y aquí vamos a tener 4
perdón, esto sí, es 0 sobre eso. Esto va a ser 4 entre 5. Esto va a ser igual a 0.18. Y el θ 3 es igual a 0.72. Ok, ahora veamos un momentito esto. ¿Por qué este precio 3 es más bajo que el precio 1? Los dos tienen la misma probabilidad. Porque la dotación en el escenario 3 es mayor. O sea, las naranjas se cosechan. Sí, entonces, digamos, vamos a ver, entonces, ¿qué estamos hablando del precio 1 y el precio 3? Hablemos primero de esos dos. ¿Qué es lo que, digamos, que la dotación sea mayor en el precio 3? Significa que hay abundancia de naranjas, entonces las naranjas deberían ser más baratas. Otra forma de pensarlo es que en el tiempo de sequía las naranjas son escasas y tienen un precio más caro. ¿Ok? Y entonces ahora hablemos del cita 1, cita 2 y cita 3. ¿Cuál sería la interpretación que uno les podría dar a ellos? Yo lo que pensaría es que esos son los precios por unidad como de probabilidad. Sí. Ajá. Mientras menos probable sea que ocurra, mayor debería ser el precio. Pero vea que no es cierto porque vea, por ejemplo, que el 3 tiene una probabilidad del 0.25 y es más bajo que el precio 2 del cita 2. Entonces, digamos, como decir, esa intuición más o menos va bien, digamos, está ajustado por la probabilidad. Pero entonces, ¿qué es lo que refleja ahí puramente? Como ustedes ven, aquí va ordenado de mayor a menor y no tiene que ver, digamos, aquí no tiene que ver con las probabilidades. De hecho, nada, porque lo estamos limpiando ese factor. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Bueno, es como un valor presente, porque tiene como la impaciencia y la proporción de lo que tengo ahorita versus lo que tengo, o sea, versus lo que voy a tener. Todo esto tiene que ver, pero digamos, no es un valor presente. Ya después vamos a ver los valores presentes de las cosas. O mejor dicho, todos los precios de los instrumentos puros ya traen en sí un factor de valor presente. Ya están trayendo valor presente ese estado de la naturaleza del futuro al presente. Solo que ese valor presente es diferente para cada uno de esos instrumentos. Y entonces la pregunta de nuevo, ¿qué piensan ustedes que refleja el cita 1, cita 2 y cita 3? Ya dijimos, vean, no es la probabilidad. ¿Qué más nos queda ahí? ¿Cuál sería el otro factor que queda que no hemos hablado? Yo lo que estoy viendo es que, digamos, el tita va disminuyendo a medida que las naranjas se vuelven más abundantes en el futuro. Entonces, Efectivamente. Entonces, efectivamente, ahí lo que me está diciendo es como un factor de que, digamos, qué tan abundante o escaso sea. Entonces, aquí lo que me dice, vea, en este caso es escaso. Aquí, en este caso, es abundante. Y veamos a ver este caso, digamos, el cita 2. En ese caso, vean que el número de naranjas es 4, que es igual al número de naranjas actualmente, que es 4. Entonces, las naranjas en ese estado de la naturaleza ni son abundantes ni son escasas. Y sin embargo, vea que da 0.90, no da 1. Este 0.90, ¿a qué se refiere? Y lo habíamos visto, piensen un poco en las utilidades. eso es igual a mi impaciencia. Impaciencia. Ok, entonces, ahí, digamos, entonces, en el caso, digamos, entonces, el cita 1 mezcla dos cosas. Mezcla qué tan escaso o abundante es el bien y además
le mete el factor de impaciencia de una vez. Entonces, alguien había dicho el valor presente. ¿Quién fue el que lo dijo? Yo. Sí, José Ignacio. Entonces, efectivamente, pero tiene esas dos cosas mezcladas, ¿verdad? Entonces, tiene esas dos cosas mezcladas. Y entonces, bien, vamos digamos, este ejemplo que está aquí, vamos a ver ahora una situación, ya lo vamos a ver con gamma igual a 2. ¿Qué pasa cuando gamma es igual a 2? ¿Qué es lo que está pasando con los agentes? Aquí me sale que pide S, bueno, es igual a 0.9, pide S por 0 sobre S a la 2. Digamos, cuando pasé de un gamma de 1 a un gamma de 2, ¿qué es lo que le está pasando a los agentes, al agente representativo aquí? Un gamma más alto significa menor aversión, mayor aversión, más impaciencia, menos impaciencia. Mayor aversión. Es mayor aversión. Okay, entonces hay más aversión al riesgo. Hay más aversión al riesgo, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces vamos a tener el pi de 1 igual es 0.9 por 0.25 por 4 entre 3 a la 2. Esto me da 0.40. Ok, 0.40. ¿Qué es lo que le pasó al precio del instrumento puro ahora comparado con el ejemplo anterior? Aquí teníamos gamma igual a 1. El precio subió, Aumentó. aumentó. Ok, y ahora después vamos a tratar de entender la intuición de eso, pero aumentó. Ok, ahora vamos a ver el precio 2. Es 0.9 por 0.50 por 4 cuartos a la 2. Esto es 0.45. Este ni aumentó ni disminuyó. ¿Ok? Y el precio 3 es 0.9 por 0.25 por 4 quintos a la 2. Esto es 0.144. ¿Qué le pasó al precio 3 ahora con mayor aversión al riesgo? Disminuyó. Ok, disminuyó, ¿verdad? Entonces este disminuyó, este aumentó y este se quedó igual. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, pensemos intuitivamente qué es lo que está pasando aquí. Cuando yo me vuelvo más averso al riesgo, ¿qué significa, digamos, en este mundo? ¿Qué pasa con el estado donde hay 3 naranjas? ¿Eso me preocupa más o menos si soy muy averso al riesgo? Me preocupa más. Me preocupa más y entonces lo que hace es que yo como que me abalance para ir a comprar más, digamos, de ese instrumento y por un efecto de demanda entonces el precio sube, ¿ok? Y igualmente, digamos, como yo soy más averso al riesgo, también el valor extra que me genera las 5 naranjas en vez de las 4 no es muy importante porque a mí lo que me preocupa es, por decirlo así, el estado malo de la naturaleza, como que tengo una curva de utilidad más cóncava de alguna manera, ¿verdad? Entonces me preocupa menos el estado 3 y entonces pago menos por eso, ¿ok? Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el precio de uno, si me preocupa más, ¿eso significa que hay más escasez? No, la escasez objetiva es la misma, digamos, digamos, aquí y entonces empiezan aquí a salir cosas interesantes que hay elementos objetivos y elementos subjetivos.
objetivamente van a haber el mismo número de naranjas que antes, solo hay 3 en vez de hay 3. Lo que pasa es que hay un elemento subjetivo que es mi aversión al riesgo personal y entonces eso como me preocupa a mí más, entonces como que yo me tiro más a buscar, digamos, ese producto. ¿Ok? Esteban, ¿está clara esa idea? Ok, sí. Y entonces Sí, ya, gracias. sí, y aquí lo que vamos a ver es que vamos a empezar a mezclar elementos subjetivos y objetivos de las cosas para, digamos, que ambos afectan. Subjetivo significa que tienen que ver con mi función de utilidad. Objetivos son con las dotaciones, de ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, volvamos al ejemplo. Volvamos al ejemplo con gamma igual a 1. ¿Ok? Esas son las utilidades logarítmicas. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular el bono cupón cero. ¿Cómo se calcula ese bono cupón cero? VDF. Estos son unos que uno se tiene que saberlos ya de memoria, ¿verdad? El bono cupón cero, ¿qué era lo que me pagaba? A ver. Es la sumatoria de los precios Ajá, ajá. Ok. en cada estado. Ok, vas a ver. Entonces, el bono cupón cero me paga CFJ igual a 1 para todo CFJ para todo S. Y entonces, ese bono tiene un valor, VDF, que es igual a la suma de los precios. Y entonces, en este caso específico, con gamma igual a 1, ¿cuánto sería este bono cupón cero? ¿Qué tendría que hacer yo? Con gamma igual a 1. ¿Cuál es el precio en el estado del precio 1? 0.30. Ok, 0.30 más 0.45 más 0.18. Eso es igual a 0.93. Entonces, en el Bloomberg, ¿qué es lo que me saldría acerca del precio de este bono? ¿Cuál es el valor facial de este bono, por cierto? Todo está relacionado, todo lo que hemos visto está relacionado, ¿verdad? El bono, el valor facial del bono, ¿cuánto es? Sería igual, 0.93. Es 1. El valor facial es 1 y el precio es 0.93. Entonces, ¿cuál es, digamos, Ah, ok, sí. entonces el precio que saldría en el periódico sería 93% del valor facial. Ok. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes aquí que teníamos que también podíamos sacar esto, VDF es igual al flujo de caja esperado sobre 1 más RDF. En este caso, el flujo de caja esperado del bono, ¿cuánto sería? Si me paga 1 en todos los estados de la naturaleza, así a gusto. 1 iba a decir. O sea, 1 entre 1 más RF. Entonces, y el RF, ¿por qué le saqué por qué ya le quité la esperanza al RF? Él no cambia, ¿verdad? Él no cambia con distintos estados de la naturaleza. Entonces, esto es lo que me dices, RF es igual a 1 sobre VDF menos 1. Esto me va a dar una tasa libre del riesgo de 0.07526. El RF en porcentaje en esta economía es del 7.526%. Ok, entonces aquí hay un primer misterio que existe, ¿verdad? Que tal vez van a salir como uno hubiera pensado que como la tasa de descuento es de 0.9, uno hubiera pensado que la tasa libre de riesgo hubiera sido el 10%. Y sin embargo, vean que es un poco más baja, es el 7,5%.
a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, vamos a ver, volvamos a la economía arriba un poco. Ok, y entonces vean esta economía, las dotaciones. Tengo una dotación de 4 hoy y tengo una dotación de 3, 4 y 5 mañana. Yo, si soy averso al riesgo, ¿eso me gusta o no me gusta? ¿Qué piensan ustedes? Tengo un prepago fijo de 4 hoy y mañana puede ser 3 con probabilidad del 0.25, 4 con 50% y 5 con el 25%. Si yo soy averso al riesgo, ¿eso me alegra o no me alegra? No, eso no le gusta. No me gusta para nada. De hecho, podemos considerar que el periodo de mañana digamos, técnicamente es un aumento en riesgo respecto al periodo de hoy, ¿verdad? Porque es ese 4 más menos 1. ¿Ok? Y entonces, si yo soy averso al riesgo y me preocupa el futuro, qué es lo que me gustaría hacer a mí si, digamos, si yo sé que el futuro es incierto mañana o muy incierto y no me gusta eso? Comprar un seguro. Comprarse un seguro, bueno, ok, ¿y cómo compraría un seguro? Un seguro acerca del futuro. Entonces, me gustaría agarrar plata de hoy para comprar ese seguro de mañana. Vamos a ver, cuando hay más incertidumbre, ¿uno ahorra más o menos? ¿Qué piensan ustedes? Ahorra más. Más. Pero Ok, si ahorra más, ¿qué le va a pasar al precio? Entonces, ¿qué le va a pasar al precio de los instrumentos en el futuro, a los PDS? deberían aumentar. Ok, Se está ahorrando. ok, entonces los PDS aumentan, ¿qué le va a pasar al bono cupón cero, que es la suma de los instrumentos puros? Aumenta también. Aumenta, ¿y qué le va a pasar a la tasa libre de riesgo entonces? Disminuye. ¿Se acuerdan lo que nosotros vimos cuando yo les enseñé la curva de rendimientos de Estados Unidos? ¿Se acuerdan ustedes qué le había pasado a esa curva de rendimientos de Estados Unidos con el COVID? Que ya no era como cóncava, digamos, que tenía un pico al inicio. Ok, bueno, eso había pasado, si había pasado eso por un periodo, pero ¿la curva había bajado o había subido los rendimientos en Estados Unidos? He bajado. Ok, entonces tratemos de entender lo que pasó ahí. Ok, con el COVID, ¿qué es lo que se dio? ¿Qué es lo que subió o bajó? Es que con el COVID debió haber subido la incertidumbre. Ok, subió la incertidumbre. Entonces si la gente tiene más incertidumbre, ¿va a querer ahorrar más o menos? Ahorra más. Y entonces eso hace que los rendimientos bajen. Bueno, mejor dicho, la forma de pensarlo es que los bonos suben de precio y entonces el rendimiento esperado baja. ¿Ok? Y entonces eso es lo que digamos, eso está pasando aquí. Entonces eso pasa en general. Entonces hay dos elementos que afectan la tasa libre de riesgo. Por una parte está la impaciencia, pero por otra parte también está la aversión al riesgo y la incertidumbre. Entonces esas dos cosas se tienen, ya después, la semana que viene vamos a sacar una fórmula para la tasa libre de riesgo, donde vamos a ver todos los factores que afectan digamos, esa tasa libre de riesgo. Lo que estoy diciendo es, está digamos, la impaciencia y está también la aversión al riesgo. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver también, ¿se acuerdan ustedes otro? Que era el mercado. ¿Ok? ¿Cuál era la característica del mercado? ¿Cuáles eran los repagos del mercado? Piensen que esto, como todos los activos riesgosos. Entonces, los repagos del mercado, ¿cuántos son?
qué son iguales? Eran las dotaciones. Bien. Ok, entonces para valorar el mercado, y si ustedes se acuerdan de las dotaciones, es 3, 4 y 5. Ok, ¿cuánto vale el instrumento de mercado? ¿Cómo lo sacaríamos? Si estos son los flujos de caja. Sería 3. ¿Por cuánto? Recuerden que el V de J es igual a la sumatoria de CFJS. ¿Por qué? ¿Y multiplicado por qué? Por los precios. Ok, Precios. por los precios. Ok, por precios. Entonces sería 3 por 0.30 más 4 por 0.45 más 5 por 0.18. Eso es igual a 360. De una vez saquemos el flujo de caja esperado del mercado. Esto es igual a 3 por 0.25 más 4 por 0.50 más 5 por 0.25. Esto es igual a 4. Y entonces aquí se acuerdan ustedes que el rendimiento del instrumento complejo era igual a el flujo de caja esperado sobre el valor menos 1. Perdón, al revés. Sí, ajá. Y entonces esto es igual a 4 entre 3.6 menos 1. Esto es igual a 0.11. Entonces el rendimiento del mercado es del 11.11%. Y se acuerdan que lo que me interesa es calcular la prima de riesgo. Entonces sería 11.11% menos 7.5%. Esto me da un 3.59%. Entonces, en esta economía, el mercado le está pagando a usted para que si usted se anime a invertir, le está pagando un 3.6% más. ¿Ok? Bien, entonces ahora les quiero enseñar otra cosa para ver, digamos, para ver esto. Entonces, volvamos al ejemplo. Profe, Sí, Esteban. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En ese, ahí como esa diferencia, Sí. se puede ver como una prima por riesgo. Eso se llama prima por riesgo, de hecho. Prima por Ah, riesgo. ok. Sí, se llama es la prima de mercado, pero es prima por riesgo, ¿verdad? Por lo que a usted le pagan para que usted se anime a invertir. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a volver al tema con gamma igual a 2. Entonces, tratemos de entender intuitivamente qué es lo que va a pasar cuando gamma es igual a 2. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, objetivamente es la misma economía, pero subjetivamente lo que pasó es que la gente se volvió más aversa al riesgo. Entonces, ¿qué piensan que le va a pasar a la tasa libre de riesgo? Si la gente se vuelve más aversa al riesgo. Debería aumentar. No, bajar, ¿no? Julián, ¿por qué? O sea, se vuelven más aversos, entonces Ajá. Se vuelven la más tasa. aversos y entonces ahorran más y debería bajar la tasa libre de riesgo. ¿Y la prima de riesgo, qué piensan ustedes que le va a pasar? Aumenta. Si tienen que aumentar, es decir, porque son más aversos al riesgo, le tienen que ofrecer más para que se animen a invertir. Entonces vamos a ver si eso es o no es el caso. Digamos, tiene que ser así. Entonces, lo primero que calculamos es el bono cupón cero. Entonces, este me paga 0.40 por 1, 1 por 0.40 más 1 por 0.45
más 1 por 0.144. Esto es 0.994. Vean que el precio del bono cupón cero subió. Esto significa que la tasa libre de riesgo es, ¿cómo se llama? El 0.60%. Bajó un montón porque como son muy aversos al riesgo, como que se tiraron a ahorrar mucho más. Y entonces eso bajó la tasa libre de riesgo. Entonces, sí, de nuevo, la intuición es más aversión, es más ahorro, suben los precios de todos los precios puros, sube el valor del bono cupón cero y entonces disminuyen las tasas, la tasa libre de riesgo. Y ahora veamos a ver el mercado. El mercado es 3 por 0.4 más 4 por 0.45 más 5 por 0.144. Esto me da un valor de 372 y la tasa libre, perdón, la tasa de mercado es igual a el flujo de caja esperado 4 entre 372, que es el valor, menos 1, que esto es el 7.5%. Y la prima de riesgo es 7.5 menos 0.6 es igual al 6.9%. Entonces, lo que acaba de pasar es que la tasa libre de riesgo aumentó un montón. ¿Ok? Perdón, la prima de riesgo aumentó porque le tienen que pagar más a todo el mundo para ver. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que voy a querer explicarles en estos 5 minutos que quedan, ya vimos los dos instrumentos complejos más importantes, que son el instrumento libre de riesgo y el mercado. Ahora vamos a ver cada uno de los instrumentos, vamos a ver el de Archie, el de Betty y el de Cheryl, ¿verdad? Entonces volvamos al ejemplo con gamma igual a 1, entonces P de 1 es igual a 0.30, P de 2 es igual a 0.45, P de 3 es igual a 0.18. Y entonces vamos a ver ahora la finca Arroyo. Finca Arroyo, si ustedes se acuerdan, pagaba el flujo de caja es 220. Y entonces, esta finca, ¿cuánto es lo que va a valer? ¿Cómo calculamos el valor de esa finca Arroyo? Ya lo vamos, ya la primera vez se lo repito y se los hice más o menos despacio. ¿Cómo se calcula el valor de un activo complejo? Es el flujo de caja por los precios. Ok, Suma. Entonces sería 2 por 0.3 más 2 por 0.45 más 0 por 0.18. Entonces esto me da 1,5. ¿Ok? Y el flujo de caja esperado de la finca Arroyo sería igual a 2 por 0.25 más 2 por 0.50 más 0 por 0.25 y esto me da 1,50. Y el rendimiento esperado de la finca Arroyo, ¿se acuerdan ustedes? Entonces sería en este caso el flujo de caja esperado sobre el valor menos 1, eso es igual a 1.5 entre 1.5 menos 1 es igual a 0. Entonces es 0%. Entonces vean qué raro, qué está pasando con esta finca. Esta finca me está dando un rendimiento menor que la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esta finca? Digamos, entonces aquí lo que acabamos de ver con este ejemplo de esta finca es que el rendimiento esperado es menor que la tasa libre de riesgo. Tratemos de entender qué es lo que está pasando ahí.
Vamos, le voy a dar una pista. Esta finca, ¿cuándo es que paga más? ¿En qué estados de la naturaleza? En sequía y normal. No, Ajá. Y esos estados de la naturaleza, ¿qué es lo qué es la característica que tienen? Es decir, ¿me paga más cuándo? Me paga más en los momentos malos. Y entonces eso, hay un nombre para, digamos, hay instrumentos financieros que me pagan en los momentos malos. ¿Cómo se llaman esos instrumentos financieros? Que me pagan plata cuando me va mal. Cuando vendo les... un seguro. Es un seguro, ¿verdad? Entonces un seguro, digamos, entonces al ser un seguro, por eso es que yo estoy pidiéndole un rendimiento menor que la tasa libre de riesgo, porque me está asegurando las cosas, ¿ok? Bien, vamos ahora a ver la finca de Betty, la finca Bajura. Esta pagaba 1 en el estado de sequía, más 1 en el estado normal, más 3 en el estado de abundancia. Esto me da un valor de 1,11. El flujo de caja esperado de esta finca era 1 por 0.25 más 1 por 0.50 más 3 por 0.25 es 1,25. El rendimiento de esta finca sería igual a 1.25 sobre 1.11 menos 1 y esto es igual al 12,61%. Y entonces este instrumento me está pidiendo un rendimiento mayor o menor que el mercado. Si ustedes se acuerdan, esta finca pagaba estos flujos de caja de ella era 1,13. ¿Ok? Me está pidiendo un rendimiento mayor que el mercado. ¿Esto se mueve con el mercado o contra el mercado? Ok, bueno, entonces ya les voy a poner para que calculen. Ahora ya les voy a dar una pequeña tarea para la próxima clase. Y finalmente tenemos el instrumento C, el instrumento de la empresa Colina, que me paga 0 por 0.3 más 1 por 0.45 más 3 por 0.18 es igual a 0,99. El flujo de caja de la empresa Colina, no lo voy a calcular, pero ustedes lo pueden hacer en su casa, es 1,25. El flujo, el rendimiento esperado es igual a 1.25 entre 0.99 menos 1. Esto me da el 26,26%. Bien, entonces, de tarea, les queda para la próxima semana, para que veamos esto, vamos a volver a ver este ejemplo. Entonces van a calculen cosas. Entonces la primera es el RM, definido como el flujo de caja de JM entre VM, perdón, MS para cada estado. El RJ, que es para las tres fincas, el C, el flujo de caja de J en S sobre RJ menos 1 para cada estado. Y entonces lo que quiero que calculen es la correlación o la covariancia, perdón, entre RJ y RM. Y si quieren lo pueden calcular entre la varianza. Entonces, para que lo calculen para la próxima semana y ahí hablamos un poquito acerca de qué significa esto. ¿Okay?
Les dije que se mueve contra el mercado, se mueve con el mercado, significa que es un seguro, que es o que no, y entonces tal vez para ver qué pasa ahí. ¿Estamos? Muy bien. Señores y señoras, nos vemos hasta la próxima semana. Profe, ¿Sí? es que tenía que hacer una pregunta, pero no era